Bueno, ¿qué tal? Lo que escuchaba era un fragmento de una canción, es un himno en realidad, que se llama es un himno a la internacional, porque se me cayó algo. Porque vamos a trabajar como uno de los últimos ejes sobre la revolución industrial, justamente las luchas obreras. Ya vimos y espero realmente que hayan podido comprender y estos videos hayan servido de, para acompañar lo que, lo que es el proceso de la revolución industrial, que hayan podido comprender las formas en las que se vivía, que hayan podido distinguir las distintas formas de vida, como vimos la otra vez, entre la clase obrera y la burguesía, por ejemplo, o el papel o el rol, diríamos, de la mujer en esas dos clases sociales, las formas de vida, las condiciones de trabajo, ¿sí? Y justamente vamos a empezar a hablar de las luchas obreras en función de, bueno, ¿qué genera todo eso? Porque si ustedes pudieron ver, digamos, uno dice, bueno, de repente hay todo un sector de la sociedad, un gran sector de la sociedad, que es el sector obrero, que vive bajo condiciones realmente muy precarias, que realmente los niños están trabajando en minas de carbón o en fábricas con maquinarias muy peligrosas y muchos pierden brazos ahí o una pierna o directamente mueren. También trabajan las mujeres, no hay licencias por maternidad, los varones trabajan y cobran salarios realmente de miseria y de pobreza, y encima de eso viven, ¿no?, en lugares que hoy nosotros diríamos unas villas, sin las condiciones de salubridad e higiene. Pero así todo se constituye como una clase social, esta clase obrera, ¿sí?, esta clase trabajadora, se constituye como una clase social, y como clase social lleva adelante sus reivindicaciones, es decir, protesta o reclama por aquello que cree que le es propio, que básicamente son sus derechos. Lo que nosotros vamos a ver en esta primera parte y en la segunda es cómo arrancó todo esto. Es decir, bueno, a ver, hubo luchas y cómo arrancaron, ¿sí? Lo primero que tenemos lo primero que me gustaría decirles es que esas luchas obreras arrancan casi ahí nomás cuando arranca la revolución industrial, es decir, en el principio del siglo XIX, diríamos, ya tenemos luchas, ¿sí?, obreras. A principios del siglo XIX, ¿sí? Ya tenemos los primeros rastros de lucha obrera hacia mediados del siglo XIX, tenemos esos primeros rastros. ¿Por qué? Bueno, porque se empieza a notar, ¿sí?, las enormes injusticias. ¿Cuáles son esos primeros reclamos, diríamos, de las luchas obreras? Y son básicamente, ¿sí?, una serie de cuestiones que recién las nombramos y que ustedes pueden tranquilamente haberlas ya deducido o pensado en sus casas. La cantidad de horas, ¿sí? Si la cantidad de horas que se pasa cada obrero trabajando, ¿sí? El trabajo de mujeres y niños, niños y niñas, obviamente, ¿sí?, como una cuestión, diríamos, casi sobre todo esto, como una cuestión, diríamos, de realmente una violación de derechos humanos. Ustedes recordarán, por ejemplo, respecto a la cantidad de horas, ¿no? Acá el reclamo es a las famosas 8, ¿no?, horas laborales, ¿no?, como el punto, ¿no?, de trabajo que hoy en día
es un derecho adquirido a lo largo de los años, y hace muy poquito, el 1 de mayo, se celebró el Día del Trabajo, o el Día del Trabajador, de la Trabajadora y demás. Ese 1 de mayo tiene un significado muy, muy importante, muy particular, que justamente se celebra porque ese 1 de mayo fueron condenados, ¿sí?, unos obreros anarquistas, que se consideraban anarquistas, después vamos a ver qué es el anarquismo, que se consideraban anarquistas justamente por reclamar las 8 horas laborales en una fábrica en Chicago, en Estados Unidos, ¿sí? Por eso se los conoce como los mártires de Chicago, y a partir de esa fecha el movimiento obrero siempre lo tomó como una fecha emblemática, diríamos, ¿no? No solo la fecha en donde se reivindica la labor, sino la fecha en donde también se reivindican los derechos y las luchas que llevaron a conquistar esos derechos. Volvemos, entonces. Cantidad de horas que trabajan mujeres y niños, y obviamente, ¿sí?, la paga, ¿sí?, o el salario, ¿sí?, que se percibía, ¿sí? Es decir, estos tres reclamos están en los primeros grandes reclamos obreros, y se entiende que esto, ¿sí?, es, diríamos, una consecuencia en realidad de la industrialización. Es decir, no es que hay muchas horas y trabajan mujeres y niños y tenemos un mal salario porque diríamos, el sistema está ordenado así, sino porque se entiende de que hay una nueva realidad que es la industrialización, y que eso ha trastornado todas las formas de trabajo que conocíamos antes, como el artesano o el campesino del que hablamos en su momento. Entonces, ¿cuáles van a ser estas primeras formas de organización? Obviamente, para reclamar esto no puede ir solo la persona, ¿sí?, a reclamar y pretender que sea atendido, ¿sí? Siempre las luchas obreras son luchas colectivas, es decir, son luchas que son, digamos, organizadas entre un conjunto de obreros y de obreras. Hay dos primeras formas que me gustaría puntualizar en esta primera parte del video. Después vamos a ir a las formas que conocemos hoy. Uno diría directamente, la forma más clásica que conocemos es el sindicalismo, ¿no? Los sindicatos. Bueno, pero hay formas previas al sindicalismo. ¿Cuáles son esas formas previas? Vamos a hacer una rayita ahí. Una, ¿sí? Ahí está. Una es denominada el cartismo, ¿sí? La M nunca me sale bien, ¿sí? Una es denominada cartismo. ¿Qué era el cartismo? El cartismo era una forma, digamos, de organizar las luchas a través de los reclamos, ¿sí?, a través de reclamos parlamentarios, ¿sí?, de cartas, por eso cartismo, de cartas a gobernantes, ¿sí?, o cartas, ¿sí?, a los periódicos, ¿sí? Sí, tratar de influenciar desde la opinión pública y dar a conocer las vivencias, dar a conocer la cantidad de horas de que se trabajaba, las malas condiciones de vida, etcétera, etcétera. Así, el cartismo es una forma de reclamo, de lucha, que lo que buscaba era visibilizar en la opinión pública y sobre todo en los gobernantes las condiciones en las que estaban viviendo estos obreros y obreras, ¿sí?, en el siglo XIX. Es decir, tratar de despertar a esos gobernantes para que hicieran leyes que protegieran de alguna manera, ¿sí?, el abuso en las condiciones laborales y de vida que los burgueses tenían sobre los obreros. Y la otra forma muy conocida, siempre hablando de Inglaterra, ¿no? Siempre hablando de Inglaterra, de Europa, digamos, ¿no? De la primera Europa industrializadora y de un poco de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando después la industrialización se expande,
por ejemplo en Argentina no vamos a tener esto. Vamos a tener directamente sindicatos o sociedades de socorro mutuo, que es lo que vamos a ver después. Entonces, los dos primeros dijimos cartismo y el otro es el denominado ludismo. Ludismo puede ser con 2D o con una, porque viene de un nombre que se llama Ned Ludd. Ned Ludd es algo así como una gran leyenda. Es un nombre, Ned es un nombre, Ned, y el apellido Ludd. ¿Por qué? Nace un movimiento a partir de la leyenda de este hombre que no se sabe muy bien si existió o no, ¿sí? Es una leyenda, pero hay documentos que podían, más o menos comprobarían de que Ned Ludd efectivamente existió, de que fue un obrero textil, ¿sí? ¿Y qué es el ludismo? El ludismo se lo conoce, las personas que describían al movimiento ludista eran los denominados destructores de máquinas. Guay. La ficha se me está corriendo. Destructores de máquinas, ludismo, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, eran obreros y obreras que consideraban que buena parte de las desgracias que estaban viviendo correspondían, ¿sí? Hacían responsable de esas desgracias a un elemento material tangible que era la máquina industrial, ¿sí? Para ellos su vida laboral había cambiado no tanto porque hayamos entrado en una economía capitalista, etcétera, porque todavía estamos en una industrialización capitalista o en un capitalismo industrial naciendo, digamos, ¿no? Entonces todavía no hay una comprensión general. Entonces estas personas que interpretaban que antes esta máquina no existía y trabajábamos de una manera con menos horarios tan estrictos, los niños y niñas no trabajaban, la paga me alcanzaba para vivir y vivía bien, y en todo caso si era mala, pero por lo menos tenía días libres, me iba a hacer podía laburar de otra cosa, ¿sí? Iba a entretenerme, etc. Para ellos y ellas, la máquina era lo que había transformado ese escenario, era lo que había cambiado todo. Por lo tanto, esa responsabilidad se la adjudicaban a un elemento material. La responsabilidad de sus desgracias, de las injusticias que vivían, se la adjudicaban a las máquinas. ¿Y qué hacían? Destruían máquinas, ¿sí? Iban a una fábrica, la destruían completamente, destruían las máquinas y demás, quemaban y se iban, ¿sí? Ustedes vieron que hay uno de los fragmentos de las pelis que yo les di la otra vez, hay un fragmento de una madre con sus hijos, una madre obrera con sus hijos, que iba a pedir una casa de un burgués, una gran casona. Esa película está inscrita ese fragmento es de una película que se llama Germinal, ¿sí? Y Germinal tiene una escena de destructores de máquinas. Tiene una escena en donde los obreros, cansados, ¿sí?, de que se les redujeran los salarios, cansados de un montón de injusticia, destruyen las máquinas. Entonces, estos son los dos primeros movimientos. Después vamos, en la siguiente parte, vemos cuáles son los otros.